Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguir los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Buenas tardes, hermanos, hermanas, todos los aquí reunidos. Es un placer hacerles llegar este mensaje de alentamiento, de crecimiento a todos ustedes. Gracias a Dios por permitir este medio para compartir con ustedes una serie de lecciones, comenzando con la del día de hoy, sobre el carácter de Dios, específicamente 5 atributos que Dios mismo describe sobre su carácter. Y poco a poco llegaremos a ese pasaje y llegaremos a estudiar con profundidad el lenguaje original de ese pasaje que describe esos 5 atributos. Al leer esos atributos, de repente, pues no aparecen algunas palabras que nos sorprendan tanto, pero a medida de que vayamos descubriendo y estudiando el lenguaje original en el hebreo de estos 5 atributos, vamos a aprender muchísimo y nos vamos a animar y a edificar al aprender sobre este carácter de Dios. Primero les voy a hacer una pregunta, a ver si algunos aquí se atreven a responder. No tienen que alzar la mano, no vamos a responder ahora, pero en sus mentes, ¿cuál diría usted es el pasaje más citado de la Biblia? ¿Cuál sería el pasaje más citado de la Biblia? Muchos pensarían, y tal vez correctamente, que sería Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo que ese es uno de los pasajes o sería el pasaje más citado de la Biblia, verdad? Ok, muy bien. Y puede ser cierto, no lo niego, que en estos últimos 2000 años, tal vez este sí sea el pasaje más citado. Ahora, pero durante mucho más tiempo, más de 2000 años, hubo otro pasaje bíblico que fue el más citado en Israel. Y a ese es al que vamos a estudiar. Y lo vemos en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Ese va a ser el pasaje que vamos a estudiar a profundidad por las próximas 6 o 7 clases. Vamos a estudiar el lenguaje detrás de este pasaje, específicamente detrás de los atributos que Dios cita que son parte de su carácter. Vamos a leerlo. Dice: el Señor, y estoy usando la nueva versión internacional. El Señor Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Así es como Dios se describe a sí mismo a medida de que su gloria pasó frente a Moisés. Moisés le había pedido que le mostrara su gloria y exploraremos más adelante el significado de este acontecimiento, el contexto de este acontecimiento al explorar estos atributos del carácter de Dios. Este pasaje, Éxodo 34, del 6 al 7, se hace referencia más de 27 veces en el resto del antiguo pacto, y la mayoría de las veces que se hace referencia a él es en vista del perdón y la bondad de Dios por las personas que están regresando a Dios debido a que Dios le está invitando a que regresen a él, a ser perdonados por él. Y estos que lo citan reconocen en los salmos, muchos de ellos, que sí, que pueden volver a Dios porque Dios tiene estos 5 atributos. Y este versículo 6, donde encontramos estos 5 atributos, en realidad en el lenguaje original
es un poema que rima en el hebreo y en él apreciamos estos 5 atributos, que él es clemente, que él es compasivo, que es lento a la ira, que es grande en amor y grande en fidelidad. Y al examinar esos 5 atributos, pues lo podemos entender ciertamente. Ahora vamos a examinar, no ahora, porque primero les voy a dar un trasfondo del estudio antes de llegar al significado en hebreo de esos 5 atributos, que son las palabras que Dios mismo escoge para revelar su carácter ante Moisés y ante todos los que estamos leyendo. El versículo 7 que le sigue a estos 5 atributos simplemente expande sobre esas cualidades, ese amor, esa fidelidad desbordante, cómo él mantiene su amor, mantiene este amor fiel a miles y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y sin embargo tampoco dejará impune a los culpables. Y esto representa un equilibrio en el carácter de Dios. Vemos 2 lados del carácter de Dios. Vemos que hay una lucha en el carácter de Dios, el querer ser compasivo, el querer perdonar, pero a la misma vez el carácter justo de Dios que ve necesario el castigo a los culpables. Dios no es un pelele y no tampoco es vengativo. Y a veces es difícil para nosotros tomar esta descripción de Dios y ser imparcial o ser paciente en nuestra comprensión de su carácter. En nuestro mundo imperfecto tendemos a juzgar a la gente. Vemos a alguien pasando por la calle o a alguien que acabamos de conocer y lo juzgamos seguida. Ah, qué amable es. Oh, ay, qué vengativo parece. Ay, mira, qué odioso parece aquel. Y siempre estamos rindiendo juicios. Y al describir, al ver los atributos del carácter de Dios, no podemos imaginarnos un ser perfecto en todos los sentidos y que afirma tan transparentemente la naturaleza de su carácter sin disculpa. Dios es el único ser cuyo lado duro se define por su lado amoroso y extra amable. Se asegura de enfatizar que es un Dios compasivo, misericordioso, se enoja, pero no es un Dios enojado. Castiga a los culpables, pero no es un Dios vengativo. Y estos no son palabras vacías. Al mirar los acontecimientos que rodearon la declaración de Dios de su carácter, rápidamente descubrimos la verdad de esta declaración. En una lección que sigue voy a describir el trasfondo y el contexto de esta declaración, pero vamos a entender que él no estaba bromeando. Él se define por su compasión, por su gracia, y eso es lo que encontramos a lo largo de la historia de su alianza con su pueblo. Debemos de estar en paz, sabiendo que la naturaleza de nuestro Dios es su amor leal desbordante hacia aquellos que desean tener una relación con él. La compasión, el amor, la gracia de Dios inclinan la balanza de su necesidad de abordar el pecado mediante el castigo, indicando la abrumadora naturaleza de la gracia y la compasión de Dios. Eso es lo que contrasta el versículo 7, donde dice que él mantiene su amor a miles, pero castiga hasta la tercera y la cuarta. Esa palabra generación en el hebreo está ausente, simplemente se escribe ahí porque se entiende por su contexto, miles de generaciones o hasta la tercera y cuarta generación. Y tal vez puede molestarte el hecho de que Dios no dejará que los culpables queden impunes, hablando de su justicia. Sin embargo, es solo hasta la tercera y la cuarta generación en comparación con las miles de generaciones con los que mantiene su amor. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es bondadoso, Él rebosa de amor. Y este es un contraste tan marcado como con la idea de cómo pensaba el hombre que los dioses eran en esa cultura, ¿no? La idolatría que existía en ese entonces en las demás naciones reflejaba la idea del hombre de cómo Dios es para ellos. Es un Dios enojado, es un Dios
vengativos, jugueteando con la humanidad como si fueran títeres. Y estos ídolos se definían por los límites y la comprensión del hombre, a menudo contradictorios y siempre muy mezquinos, muy vengativos. Y ellos trataron de crear un Dios a su propia imagen, pero todo lo que podían presentar era una caricatura grosera de su propia idea de lo que Dios es, probablemente muy influenciadas por las fuerzas del mal presentes en esa cultura. Sin embargo, aquí tenemos a Dios revelando finalmente más de sí mismo a Moisés. Y lo más cerca que un humano llegó ante Dios antes de engendrarse en la carne Jesucristo. No es de extrañar que fuera el versículo más citado en toda la Biblia hebrea. Los israelitas, conociendo esa buena naturaleza de Dios, todavía se rebelaran y se aprovecharan de su gracia a lo largo de la historia de Israel, incluso agotando a Dios por sus adulterios espirituales. ¿Cómo te sentirías tú si alguien con quien te asocias violara continuamente tu asociación? Yo me atrevería a decir que no serías capaz de estar a la altura de la paciencia y el perdón de Dios, porque los seres humanos a menudo se definen por su ira ilógica e injusta, dejan que sus emociones definan su carácter, pero Dios es lo opuesto. Dios no hace eso, Él define su carácter. Y en este pasaje podemos apreciar también una tensión que existe entre el amor y la fidelidad desbordante de Dios y el juicio que Dios ejerce. Y esto se ilustra con como dice que perdona la iniquidad, pero no deja a los culpables impunes. Y esta tensión en Dios está equilibrada, definida por su amor desbordante. Él no deja que esa ira lo defina, sino que su amor y su generosidad lo defina a pesar de que su justicia se ve necesario castigar a los culpables. En nosotros, en los seres humanos, esta tensión que percibimos a menudo es la que nos lleva a tener defectos de carácter. Podemos convertirnos o dejar que esas emociones definan nuestro carácter y nos lleven a tomar decisiones pobres, decisiones precipitadas, porque somos fácilmente manipulados, fácilmente nos llevamos a la rebeldía. Y veremos en el curso de nuestro estudio que la ira de Dios no es el motivo detrás de su juicio. No es que Dios se enoje y porque esté enojado, castiga. No, Él no es como nosotros. A veces las acciones que nosotros tomamos son el resultado de emociones que tenemos, pero no es sabio tomar decisiones cuando tenemos alguna emoción en nosotros, sea alegre o sea mala. A menudo el juicio que sufren las personas hoy día es por la decisión de ser idólatras. La ira es contra el todo mal, contra todo el mal que perpetramos. La ira de Dios no es contra nosotros, sino es contra el mal. Como hemos escuchado varias veces, odiamos el pecado, pero no el pecador. Sin embargo, muchas veces nuestra ira es la que nos lleva a tomar decisiones pobres, decisiones precipitadas. Por eso es que Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. A lo largo de la vida, a medida que crecemos y maduramos, estamos tratando de lograr un equilibrio entre la tensión que sentimos de querer estar en paz, haciendo el bien y teniendo una perspectiva positiva, y el tirón que sentimos por las comunicaciones falladas, las relaciones que fallan, las presunciones que hacemos nosotros o que otros hacen de nuestra parte. Es un tire y jala, decimos en Puerto Rico, continuo que tenemos en nuestra conciencia, y aquellos que fracasan en ese tire y jala
muchas veces se convierten en grandes hipócritas, jugando un papel para que la gente lo vea, pero alimentando en secreto la lujuria, las pasiones que se describen en las varias listas de pecados que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y es difícil para cualquiera sobrevivir esta marea de mal que fluye continuamente sobre nosotros en este plano de existencia. Pero Dios nos da el contexto. Dios nos da contexto de quién es Él. Él es una roca a que podemos acudir y en Él existe el equilibrio perfecto, porque las emociones no definen a Dios, sino las acciones que Él declara en estos atributos que definen su carácter. Y por eso tenemos que acudir a Dios constantemente para encontrar ese balance en nosotros. Nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo trata un Dios tan fiel a un pueblo tan infiel? Un Dios tan perfecto a un pueblo tan imperfecto y rebelde como nosotros. ¿Y por qué Dios quiere tratar con nosotros? ¿Por qué se quiere asociar con nosotros? Y pues la increíble y rica historia que encontramos en la Biblia nos da respuestas a esto. Hay una asociación que Dios quiere tener con los seres humanos. ¿Por qué? Tal vez no sepamos de lleno el por qué, pero creo que podemos aprender algo en Efesios capítulo 3. Si leemos aquí Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 11, encontramos un la. Dice aquí Pablo: recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo nuestro Señor. Unas palabras de mucha profundidad. Él primero describe en este pasaje la gracia inmensa de Jesucristo, la riqueza incalculable que nosotros aún no conocemos en su plenitud, solamente conocemos un poquito de estas riquezas que experimentamos en esta vida terrenal. Ahora sí tenemos una tarea. La tarea, como dice Pablo aquí, es declarar esta administración, declarar este misterio. ¿Cuál es el misterio? Pues que Dios está manifestando su sabiduría múltiple a través de la iglesia. Eso es nuestro propósito: declarar este misterio, declarar esta sabiduría, declarar estos atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar esto ¿a quién? No necesariamente a los seres humanos, aunque sí, los seres humanos necesitan salvarse. Pero si te fijas, esta declaración, esta manifestación específicamente es a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Hay algo que Dios está haciendo a nivel local, sí, a nivel local, y nuestra tarea es declarar y dejarle conocer esas riquezas a los seres humanos. Pero hay algo que también está ocurriendo a nivel celestial y la iglesia está involucrada en eso. No sabemos cómo, pero Dios lo está logrando. Y esta es la razón por la cual Pablo describe que nuestra batalla no es con carne y hueso, sino contra los gobernantes y los poderes de las tinieblas. Estos poderes quieren que nosotros luchemos los unos con los otros, quieren secuestrar el plan de Dios, pero nosotros como ciudadanos de este reino eterno debemos saber mejor y no caer en ese tipo de trampa, porque hay un proceso que Dios está logrando para declarar y manifestar su sabiduría diversa. Ahora, hay algunos que toman ese carácter de Dios y lo acusan. Muchos han acusado a nuestro Dios de ser despiadado, de ser malévolo, de ser vengativo,
miran este versículo y muchos otros y dicen, mira cómo Dios quiere castigar a los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y por qué? Eso me huele a venganza, eso me huele a ser malévolo. Pero hay que tener cuidado si nos vamos a parar en juicio hacia Dios. Tenemos que tener cuidado y no ser como aquel siervo malévolo que recibió solo 1000 monedas en la parábola de las monedas de oro, aquí en Mateo 25. Voy a leer el Mateo 25, versículos 24 y 25, donde ese siervo malévolo explica, yo sabía, fíjate cómo él acusa a Dios, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado, recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. Muchos tratan a Dios de igual forma. A pesar de tanta evidencia que hay sobre el carácter fiel y generoso y amable de Dios, hay muchos que pues quieren seguir su propio duro corazón y su rebeldía y juzgan a Dios tal y como este siervo juzgó a Dios. Muchos adoptan este juicio presuntuoso e injusto de Dios. ¿Y de dónde viene esa actitud? Viene de los poderes de las tinieblas, porque son los poderes que quieren hacernos enemigos de Dios. Ahora, sin embargo, Dios, que es todopoderoso y realmente no tiene por qué defenderse de estos otros poderes de las tinieblas, ¿verdad? Él es Dios, él lo dice y así se tiene que hacer. Pero Dios lo hace, Dios se defiende constantemente, no lo tiene que hacer, pero lo hace, porque Él es un Dios razonable. Y eso lo contrasta de estos otros dioses falsos que crearon las imágenes de los hombres. Por ejemplo, el dios Zeus de los griegos, descrito por los griegos y los romanos como una entidad escamosa, emocionalmente inestable. Nuestro Dios es totalmente diferente, un Dios compasivo, rebosante, de amor fiel. Y como buen padre, Él razona con sus hijos, es paciente con nuestra lentitud. Él quiere que lo entendamos todo. Él quiere que lo apreciemos a pesar de que nuestras mentes débiles a veces no lo pueden hacer. Él quiere trabajar con nosotros, no contra nosotros. Nosotros somos los que frecuentemente nos encontramos trabajando en contra de Él. Pero tenemos que entender que son las fuerzas del mal las que están trabajando en contra de nosotros. Y hablaremos más sobre esto en otros estudios que vamos a hacer. El Espíritu Santo claramente nos dice en Juan 17:3, a través de Jesús, el Hijo de Dios, Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es lo más importante, hermanos, conocer a Dios, no conocer de Dios, aunque sí es importante, pero es conocer a Dios, tener esa relación íntima que es la que me convence, como dice Pablo, me constriñe, me obliga. Eso sale de una relación íntima, de conocer más y más de nuestro Dios. Jesús nos mostró cuánto valora su relación con nosotros, dejando perfección y dicha en el cielo y encontrándose con nosotros cara a cara aquí como ser humano, como otra persona. Y ningún otro rey humano o presidente o persona poderosa haría algo así jamás. Pero nuestro Dios nos da evidencia de esos atributos de su carácter al engendrarse en carne y hueso y vernos cara a cara. Él sabe que somos lo suficientemente densos de mente como para rechazar la razón y seguir nuestros corazones vacíos, como lo hacía Israel una y otra vez. Pero por eso Dios nos deja evidencia a través de todas las escrituras, a través de la historia, nos deja evidencia que nadie puede negar. La primera y la más importante, la tumba
vacía, una tumba vacía, una tumba que por los últimos 2000 años ha dejado a los enemigos más vigorosos de la Biblia totalmente sin nada que decir, porque está ahí para que todos la vean. Al final del día, la tumba vacía sigue, dando evidencia de que Jesús ascendió y vive todavía. Y además, como nos dice varios pasajes que vamos a ver ahora, un mensaje confirmado. Tenemos el mensaje de hoy día confirmado con señales, milagros, maravillas que ni siquiera los enemigos de Jesús podían negar. Tenemos un testimonio hostil en los enemigos que confirma que Jesús es el Cristo y que Él vive. Como dijo Pedro en su primer sermón, Hechos 2:22, pueblo de Israel, dice, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Fíjense, aquí se demuestra lo fiel que es Dios, que él quiere demostrarnos, él quiere que creamos. Él nos dio ojos para ver esas señales, esos prodigios, oídos para escuchar el mensaje relatado por otros. Y como nos dice Juan aquí, que vamos a leer pronto en primera de Juan 1, nos ha dado manos para tocar y apreciar que el verbo fue engendrado. Así es nuestro Dios. Él realizó todas estas cosas, como bien lo sabían los que estaban ahí oyendo el mensaje de Pedro. Y Juan escribe luego en su vida, en primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida, y esta vida se manifestó. Jesús es la manifestación de estos atributos del carácter de Dios. Nos dice Juan, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y la anunciamos a ustedes, la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la relación. Eso es lo que es la vida eterna. Y el versículo 4 nos dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Eso es lo que nos da la alegría completa, declarar. Esa es nuestra función ahora como iglesia, declarar este misterio para que Dios funcione y obre manifestando su sabiduría en todas esas regiones celestiales. Eso es lo que está haciendo Él, mientras que nosotros aquí damos a conocer el misterio que es Cristo en nosotros, ¿no? La manifestación de Cristo aquí en la tierra y ahora la manifestación de su amor en nosotros, su iglesia. Los dejo con este versículo en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, y con esto finalizamos el mensaje de hoy. Juan escribe aquí, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Muchas otras, o sea, hay muchas en el texto sagrado, hay muchas, pero Juan nos dice, hay muchas otras que yo no tuve tiempo ni espacio para escribirlas. Él dice, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Bien, hermanos, esta fue la introducción al tema, los atributos del carácter de Dios. Con el favor de Dios, la semana que viene seguimos en el tema. Dios los bendiga en esta noche. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy.
Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.